Muy buenas tardes. Mira, en primer lugar, y gracias a Dios, el ministro se equivoca o miente. Con relación a las mentiras, el señor Antonio Almonte se empeña en seguir señalando que la potencia de Punta Catalina, a pesar de que Paco Wilcox, fabricante de la caldera, le aclaró en una carta que le envió el 12 de febrero que la capacidad era de 376 megavatios. A pesar de eso, él sigue diciendo que es menor. Incluso la empresa Baco Wilcox le dijo que en las pruebas de desempeño que hizo McKellan Associates se determinó que la capacidad era de 376 megavatios brutos o de 345.6 netos para la unidad número 1 o 347.7 netos para la unidad número 2. Eso es lo primero. Luego habla del anexo T, y ahí él se equivoca, se hace un lío interpretando el anexo T, que es una página y media. El anexo T lo que establece es lo siguiente, que si en vez de 337, que es lo neto garantizado, la capacidad neta garantizada de Punta Catalina, si fuera menos, por cada megavatio menos que tenga la capacidad de Punta Catalina, tú le restas del valor que tú le tendrías que pagar al consorcio Odebrecht Tecnimo Estrella, tú le restas $2 millones. Pues bien, él lo que piensa es que si Punta Catalina en vez de 347 o en vez de 337 neto es 347, esos 10, entonces habría que pagarle $10 millones adicionales. Y no es eso lo que dice. El anexo T es básicamente un anexo de penalidades y no de darle pagos adicionales. Entonces, espérate. Esto es muy importante, señor Jaime Aristi. Ese anexo no establece que por megavatio adicional al mínimo neto debe pagarse un dinero. No, para nada. Todo lo contrario. Lo que dice es que por cada megavatio que tú no puedas alcanzar, entonces tú la penalizas con $2 millones. Pero Jaime, pero entonces hay un punto ahí, porque él hace referencia al señor Antonio Almonte a 11 millones. A que la CDE y Punta Catalina le autorizaron el pago de $11 millones por ese concepto el pasado mes en diciembre de 2020 no del año antepasado, algo por el estilo. 10 de enero del 2020. En enero de 2020. El asunto es... déjame explicarte, mira. Okay. Y él dice que eso es nuevo, etcétera. No, mira. En marzo del año 2020 se publicó en la prensa internacional y local que el gobierno dominicano había llegado a un acuerdo con el consorcio constructor para finalizar la disputa pendiente. Recuerden que ellos habían solicitado un pago de $973 millones en reclamos. Primero eran 708, ellos lo llevaron a 973. Nos fuimos a pelear a Nueva York y terminamos en 395, de los cuales 336 era el fondo contingente. Quedaba por pagar $59 millones. Y se dijo que esos $59 millones se iban a utilizar para terminar la unidad 2. Y se establecieron un conjunto, específicamente 10 eventos activantes. Es decir, que cada vez que ellos llegaban a uno de esos eventos se le hacía un pago por ese monto total de $59 millones. Entonces, un primer evento fue la sincronización. Se le pagó X monto. Luego, otro es que operase la máquina unidad 2 antes de determinada fecha hasta 200 megavatios. Se le hizo otro pago. Luego que operase en 376 megavatios o más y se le hizo un pago ¿de cuánto? De $11 millones. Es decir, que él no entendió tampoco el acuerdo que se firmó como parte de la hoja de términos y condiciones que se acordó en Nueva York. Entonces, Jaime, entonces los 11 millones son parte de los 59 millones. Claro que sí, es decir, que no se le pagó nada adicional a Odebrecht. Otra pregunta. Pero ahí mismo, ¿por qué era un evento activable que Punta Catalina generara por encima del monto al que ellos se habían correspondido? ¿Por qué? No. Acuérdate de lo siguiente, tú tienes que pagarle 59 millones, o sea, tú acordaste 395 millones en total, ¿verdad? Para eliminar la disputa, 395. Por eso es que pasa de 1945, llega a, junto con el ajuste por inflación o fórmula polinómica, más
los 395 llega a 2.454. Ese es el valor total de Punta Catalina. Esos 395, 336 fue el fondo contingente y ya se le había pagado. 59 millones quedaba. ¿Cómo tú le pagas 59 millones de dólares al consorcio que estaba trabajando para concluir la unidad número 2? Dame varios eventos para pagarte. Entonces, entre esos eventos, uno, sincronízame. Se sincronizó la máquina. Bien, toma una parte. Luego, llega a operar ya en 200 megavatios. Ok, opera en 200 megavatios. Luego, se pudo haber dicho, opérame en 300 y te pago. Opérame en 350 y te pago. Espérame en 376 y te pago. Era simplemente un hito que tú definías. Era cumplimiento. Pero no era que porque tú estuvieras produciendo 376, que está por encima, no, para nada. Incluso 376 es lo normal que debe de estar produciendo. Entonces, Jaime, hay otro punto. El señor Almonte dice que la planta, efectivamente, que la planta está produciendo, o puede producir, o puede ser llevada a producir 376 megavatios brutos, pero que para ello el generador está en esa capacidad. Sin embargo, para llevar ese generador a esa capacidad, habría que forzar la caldera. Y por estar forzando la caldera, que la caldera se ha tenido pinches en varias ocasiones. No, eso es falso. Eso es, lo que pasa es que él tiene una estrategia. Él tiene montado una estrategia de reducirle el tamaño de mercado de Punta Catalina para reducir su valor y además darle espacio a generadores ineficientes de que puedan entrar a vender a precios altos en el mercado spot. Eso es todo. ¿Por qué yo digo esto? Porque la empresa Baco Wilcox fue quien construyó esas calderas. Si Baco Wilcox construye la caldera y dice Baco Wilcox que genera suficiente vapor para producir 376 megavatios, ¿por qué él dice que tienen que producir a menos capacidad? ¿Por qué? Si la empresa que crea la caldera, que es Baco Wilcox, dice, sí, no hay ningún problema, nosotros podemos crear suficiente vapor, suficiente presión y suficiente temperatura para que esas turbinas y esos generadores produzcan 376 megavatios de electricidad. O sea que quien dice cuál es la capacidad de los generadores es la fabricante y no otra empresa, como dice el señor Almonte. No, oye bien, la empresa hace su construcción de la caldera. Esa es Baco Wilcox. Ahora, quien evalúa finalmente y hace las pruebas de desempeño que por contrato se establecen para tú evaluar el tamaño de las máquinas es una empresa estadounidense que viene, instala unos equipos y hace la prueba. Esa es empresa McKell. Es decir, Baco Wilcox dice, basándose en la evaluación que hace McKell, que se ha demostrado que tiene capacidad Punta Catalina de producir a 376 megavatios sin ningún tipo de problema. Y las pruebas Verope. Manda Baco Wilcox, eso lo dice la carta que manda Baco Wilcox el 12 de febrero y que él tenía oculta hasta el día de hoy, que yo la saqué. Una pregunta, Aristi. La prueba Verope, que son de las restricciones operativas, que es una responsabilidad del organismo coordinador y la CIE, que finalmente es lo que tienen que decir a cuánto alcanza la máquina. ¿Qué dicen esas pruebas? No, mira, mi amor, óyeme bien una cosa. Las pruebas Verope no dicen capacidad de la máquina. Lo que dice la capacidad de la máquina es la prueba de desempeño que hizo McKell, que son los norteamericanos. La prueba Verope, ¿qué es? La prueba Verope es simplemente una prueba de toma de tiempo. Es decir, tú estás trabajando en 376, bajas al mínimo y determinas que el mínimo es 142 megavatios. Ese es el mínimo que puede operar Punta Catalina. Y tú calculas el tiempo que baja de 376 a 142. Luego bajas de 142 a 0 y tomas el tiempo. Luego dice, ok, ahora apágala. Ahora préndela. Ve de 0 a 142. ¿Cuánto tiempo te toma? Luego de 142 a 376. Esas dos pruebas, uno la hizo Serafín Canario y fue la que él trató de tergiversar diciendo que había tenido problemas con el flujo de vapor, etcétera, etcétera, y el factor de potencia. Y al final el organismo coordinador rechazó esas críticas y tomó simplemente el tiempo
que es lo que era lo necesario en la prueba Verope. Sí, de parada y arranque, pero ¿qué dijo el organismo coordinador? ¿Y por qué actúa Canario? Porque lo que yo había escuchado es que Canario gana una licitación. No, pero déjame explicarte. Él gana la licitación, hace esa evaluación, pero Canario ya tenía una estrategia montada con Almonte para criticar Punta Catalina, y por eso ellos dicen que no pasó la prueba Verope. Y en realidad la prueba Verope, ya el organismo coordinador en febrero ya lo había aceptado, la prueba Verope de la unidad número 1. Luego la unidad número 2 viene otro consultor, hace la prueba y es simplemente una toma de tiempo. Es que métete en la cabeza algo, que prueba Verope es algo sencillito, es una simple toma de tiempo, mientras que la prueba Maquel, que hace de desempeño, ya eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque esa tú estresas la máquina y la pones a verificar si puede operar por varios días, si puede operar a qué magnitud, a la magnitud que tú contrataste. Que y eso no lo hace el organismo coordinador. ¿Perdón? No lo hace el organismo coordinador y la CIE. El organismo coordinador participa en la prueba Verope y tú le puedes preguntar al organismo coordinador, las dos pruebas Veropes, ¿ustedes consideraron que habían sido aprobadas, sí o no, por Punta Catalina en su momento? Y te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo el correo electrónico donde ellos lo aprobaron, donde ellos dicen, sí, aceptamos los números, aun cuando Canario criticó que el factor de potencia, etcétera. En realidad, los números que nosotros necesitábamos para aprobar la prueba Verope, ya lo tenemos. Jaime, y se aprobó para la número 1 y luego se hizo para la número 2. Como conocedor de... Ahora te voy a decir lo siguiente. Jaime. También, oye bien, el organismo coordinador también mandó una carta posteriormente a eso, que en base al desempeño que tuvo en septiembre a octubre las unidades 1 y 2, se verificó que ambas unidades tienen un nivel de capacidad por encima de los 340 netos, que significa más de 376 megavatios brutos. El organismo coordinador también lo hizo como testigo en base al desempeño de las máquinas. Jaime, sí. Cuando el señor, el ministro ha dicho que no va a firmar la carta de aceptación de la planta ya como buena y válida luego de este año de prueba de garantía que le queda. Entonces yo te pregunto, en términos contractuales, ¿qué implicación puede tener eso? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa si el Estado dice, mira, yo no te recibo esa plata todavía porque tiene todavía falla? O sea, ¿qué pasa ahí? Y ahí contéstame conjuntamente si es verdad que ustedes hicieron una recepción anticipada, como dice el ministro en su carta. No, mira, el ministro no tiene acostumbrado a mentiras. El ministro, acuérdate que dijo que se habían pagado $800 millones más al contratista por esa máquina. Yo le dije que lo reté públicamente y todavía lo estoy esperando. Sí, pero Jaime, dígame qué pasa si no se firma la aceptación. Pero déjame contestar esta. Atiende lo siguiente. ¿Qué dice el contrato? El contrato establece que en el 10.6 que tú haces la recepción después de haber pasado la construcción, las pruebas de rendimiento o aceptación y las pruebas de confiabilidad. Después de eso tú puedes hacer la recepción provisional, el certificado de recepción provisional, y eso le da derecho a la CDE de poder operar durante un año la máquina. En ese año, si hay algún fallo o algún daño producto de materiales, un fallo de algún equipo, el consorcio constructor tiene la obligación de hacer la reparación y los cambios durante todo ese año. Asimismo, si queda algo faltante, él tiene que completarlo en ese periodo. Cuando termine ese año, se evalúa y se determina, ¿queda algún tipo de reparación pendiente? Sí, tiene que terminarla. Ya no hay más reparación pendiente, entonces tú tienes 30 días como CDE para emitir el certificado de recepción final. Pero si hay todavía algún tipo de daño pendiente, pues no hay que emitirlo. Simplemente tú haces una evaluación y le dices, mira, todavía te queda esto pendiente, conclúyelo. Entonces tú lo concluyes, ellos lo concluyen, y cuando lo concluyan,
entonces te mandan una información de que está todo listo, tú verificas que está todo listo, entonces tú le emites el certificado de recepción final. O sea que la no firma del certificado de recepción porque queden asuntos pendientes comprobables, no es un asunto de decisión unilateral, es un asunto de procedimiento. El procedimiento está en el contrato, está en el 10.15 del contrato. Una pregunta, Aristi, yo estaba buscando porque me recordaba, aunque verdad, no hace mucho que no bregaba con eso, sobre el alcance de la prueba Verope, y una de las partes es la revisión de la potencia efectiva, el rendimiento y la curva de eficiencia. Eso lo debe hacer la Superintendencia de Electricidad. Esa parte de la potencia efectiva, la curva de eficiencia, ¿qué determinó la CIE? No, mira, la curva de eficiencia no se mide ahí. Bueno, estoy viendo la resolución, Aristi. No. Mira, estoy viendo la resolución 132-2011 que establece el proyecto Verope. La estoy viendo. La prueba Verope no mide la eficiencia. La eficiencia la mide la prueba de desempeño. Mira, dice el proyecto Verope, dice la resolución 132-2011 dividió el proyecto Verope en dos partes. La primera, la revisión de los mínimos técnicos y las restricciones operativas, parada y arranque, que ya tú lo explicaste. La segunda parte, para revisión de la potencia efectiva, rendimiento y curva de eficiencia, la cual le corresponde a la CIE. Eso dice la resolución 132-2011. Sí, mira, la prueba Verope, oye bien, la prueba Verope, y tú puedes llamar al organismo coordinador. No, es que es la norma. Estoy viendo la norma. La norma, mira, lo que establece, tú sabes que... En la norma se establece la prueba Verope donde está la toma de tiempos. En esa toma de tiempos, ahí eso está aprobado por parte del organismo coordinador para... Entonces la otra parte no la aprobó la CIE. Sí, claro que sí. No, la parte de rendimiento y de potencia efectiva. Sí, mira, después que pasa el organismo coordinador, manda toda esa información a la CIE para que la CIE haga la aprobación final. Así es. Pero no hizo, o sea, a ti no te consta que la CIE revisó la potencia efectiva, el rendimiento de la curva de eficiencia, no te consta eso. Mira, toda la información en términos de eficiencia, óyeme bien, la eficiencia de Punta Catalina está por encima de otras plantas similares a ella. Ese fue otro de los resultados de la prueba de desempeño de Maquel. La prueba de desempeño de Maquel arrojó como resultado que está por encima de lo que era el nivel de eficiencia contratado. Si tú te vas, por ejemplo, al contrato de Punta Catalina, te vas a dar cuenta de que el nivel de eficiencia era un nivel de 9.857 kilojoules por kilovatio y fue 9.473 para la unidad número 1 y 9.652 para la unidad número 2. Es decir, que se utiliza menos energía para producir el mismo kilovatio, lo cual significa que es todavía más eficiente. Pero lo certificó la constructora, ¿verdad? Lo certificó. No. Eso lo hace una empresa tercero. Eso es una tercera parte. A requerimiento de la CDE. Mira, esa empresa es una independiente especializada. Tú puedes entrar, Maquelan Associates. Sí, pero fue a requerimiento de CDE, Aristi. ¿Perdón, cómo? A requerimiento de CDE. No, eso es el contrato. El contrato establece. Sí, pero a requerimiento de CDE, lo que te quiero decir que el regulador no fue que contrató esa consultora independiente. No, esa es de acuerdo al contrato. Óyeme bien, el contrato EPC establece que para tú evaluar Punta Catalina tenía que venir una empresa extranjera especializada en evaluación de desempeño, tanto para verificar el tamaño de Punta Catalina, y por eso el tamaño de Punta Catalina es mayor de lo que se había contratado. Se había contratado 337.4 en términos netos, la unidad número 1 arrojó 345.6 y la unidad número 2 347.7.
Y ya te mencioné la parte de la eficiencia, que es todavía más eficiente. La realidad es que lo hizo una consultora a requerimiento de ustedes, pero no lo hizo el Estado desde la regulación tal como dice la norma. Fíjate lo siguiente, es que toda esa información es la que se envía posteriormente y se hace todos los procedimientos regulatorios para que se le dé entonces ya el carácter de capacidad de poder intervenir en el sistema eléctrico nacional. Pero le correspondía al regulador, Aristi, ¿sabe? Le correspondía al regulador hacerlo. Y sobre los Salinas, que él dice que tú habías dicho que la caldera posiblemente había estado entrando agua, que había sodio, o sea, agua de mar. Él dice que eso no es cierto. Él dice que no es cierto. No, él dice que no es cierto. ¿Tú no has leído la carta? Mira, claro que sí, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Eso es cierto. Fíjate que él no menciona el condensador y eso es cierto. De hecho, ellos están tratando de arreglarlo. Ellos, no es verdad que es el consorcio. Ese tema en particular son ellos y ellos han tenido problemas en resolver el tema de la filtración que hubo de cloruro de sodio, de agua con agua de mar a lo que es el sistema de distribución de agua. Es así. Bueno. Óyeme, te lo estoy diciendo, estoy desde fuera de Punta Catalina y te estoy diciendo que es así. Bueno, Jaime, te hemos escuchado. Realmente, ojalá que estas situaciones puedan llegarse a aclararse, porque son acusaciones bastante grave la que le han hecho con relación a eso del contrato. Y bueno, pero óyeme bien una cosa, lo que hay que aprender a leer, porque eso está clarísimo, que por ejemplo de esos 11 millones de dólares, que es lo que tú puedes decir que es grave, eso de los 11 millones de dólares está clarísimo que es parte de los 59 millones de dólares que se había negociado para resolver la disputa. O sea que eso no es de que porque se había subido por capacidad, no porque de la capacidad de generación, para nada. Todo lo contrario, cuando tú te lees el anexo T, te va a dar cuenta de lo que yo digo es la verdad. Entonces hay un problema, o miente o tiene un problema de lectura comprensiva. Eso es. Bueno, gracias, Aristi Escudero, ha respondido al ministro, y le abrimos también el espacio al ministro si quiere opinar al respecto. Gracias, Jaime.